hermanos, bienvenidos. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor de manera alegre, con gozo, con este himno que lleva de nombre Grande gozo hay en mi alma hoy. Gocémonos, hermanos. ¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Nacional Cristiana Independiente Betania, y también le agradecemos mucho a Dios por estos himnos, por las habilidades que ha puesto nuestros hermanos para que los sigamos entonando. Vamos a hacer una oración de inicio. Padre, te agradecemos por esta esperanza viva que tú nos das por medio de Jesucristo. Te damos también gracias por la salud que tú mantienes en nosotros, porque nos has cuidado de este virus. También te agradecemos por este medio que tú nos permites seguir transmitiendo tu Evangelio, Padre. Gracias por todas tus bondades a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a que nos acompañen en esta lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ciñido. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Este es un ejemplo que nos da el Señor Jesucristo de humildad, de amor, que debemos de tener nosotros como hermanos, los unos con los otros. Vamos a entonar algunas alabanzas con el grupo Conocidos por Él.
esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. El Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen y una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Oh, God, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso.
en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesa de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad en el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesa de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad en el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Vamos a escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros en labios de nuestra hermana Eli Contreras Ortega. Hermanos, Dios les bendice. La palabra de Dios es viva y eficaz, y dice la palabra que nosotros podemos saber que Dios la envía a nuestra vida para que cumpla propósitos muy específicos y que no vuelve vacía. Vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón a través de su palabra. Señor, gracias te damos por permitirnos estar en esta mañana, Señor, estudiando tu palabra, Dios. Padre, gracias porque nos amas, Padre, porque nos has dejado, Dios, tu pensamiento y tu corazón en la Biblia. Te pido en esta hora, Dios, que tú traigas bendición a través de ella, que cumpla el propósito por el cual cada uno de los que estamos, Señor, en nuestros hogares, Padre, estamos escuchándola, Padre. Señor, trae fruto abundante de ella y permite, Señor, que abracemos, Señor, y que esta palabra se haga carne en nosotros y pueda dar fruto abundante para ti.
Señor, gracias por amarnos, gracias por tu misericordia, y dejamos este tiempo al Espíritu Santo. Amén. Hace tiempo escuché a algunas personas que decían: no le pidas paciencia a Dios porque si le pides paciencia, seguramente Él te va a dar muchas pruebas, porque la prueba va a producir eso. Pero en ese sentido, el comentario me pareció que muchas veces creemos que Dios solamente está esperando a ver qué cosa negativa hacer con nosotros, que no está ocupado en otras cosas, sino en ver de qué manera nos pone las cosas muy difíciles para poder hacerlas. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de propósitos en nosotros. Dios es un Padre amoroso, y una vez que nosotros somos adoptados por Él, entonces empieza su obra para que nosotros seamos formados a la medida de aquel que lo enalteció, que lo engrandeció, pero que también produjo en su corazón, hermanos, un contentamiento tal, que puedo pensar que hubo muchos momentos en el ministerio del Señor Jesús donde la cara de Dios se llenó de gozo, de sonrisa. Así de que eso mismo hace el Señor con nosotros. Nuestro tema en este domingo, hermanos, sigue siendo la paciencia, que es muy necesaria para nosotros. Yo nací en un hogar cristiano, todos lo saben, pero nunca me imaginé, hermanos, que habría un tiempo de muchas pruebas para mí, pruebas difíciles, fuertes, que yo nunca me imaginé padecer en ningún tiempo. Y cuando estaba estudiando la palabra de Dios, yo pude recordar, hermanos, estos tiempos de prueba, muy difíciles, en los que no hubo una palabra de reproche para Dios, y tenía muy consciente mi corazón, hermanos, de que el Señor estaba ahí. Era muy doloroso vivir esas situaciones inesperadas, fuertes, como la muerte de mi esposo, como la partida de mi mamá, como el robo de la camioneta, y estar en los procesos, hermano, donde la gente pues no es buena y los sistemas complican todo, pero mi corazón, aunque estaba angustiado, hermano, sabía que Dios estaba conmigo y recordaba muchas promesas de Dios en su palabra. Así es de que puedo decirle, hermano, que realmente para nosotros los cristianos los tiempos de dificultad son tiempos en los que Dios nos bendice y nos manifiesta su presencia. Cada vez que nosotros pasamos algo así, es un testimonio para animar a otros, para que puedan continuar su camino en esta hermosa vida cristiana. Y creo que la palabra de Dios también ocupa muchos pasajes en donde a nosotros como iglesia se nos da ánimo, Dios nos da aliento, el Espíritu Santo nos anima para continuar. Y una pequeña porción en donde vamos a situar en esta hora nuestra prédica, hermanos, se encuentra en el libro en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 10. Y los versículos de referencia son del 26 al 35. Y le voy a pedir que abra su Biblia y que lo leamos juntos. La palabra de Dios dice en el versículo 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El escritor de la carta está haciendo referencia a las situaciones que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Y si nosotros lo analizamos, no eran situaciones fáciles, eran situaciones de padecimientos, eran situaciones difíciles. Estamos hablando de una iglesia que no solamente fue señalada, sino también perseguida en su momento, y muchos de nuestros hermanos fueron muertos a causa del evangelio. No era una situación fácil, hermano. Seguramente algunos de ellos pensaban: ¿por qué está sucediendo esto? Si nosotros creemos en Dios, hemos aceptado a Cristo, ¿cómo es posible que esté sucediendo? Pero esto, hermano, nos hace ver que en medio de las pruebas el Señor tiene control, y los resultados que Dios trae en las pruebas que padecemos, hermano, son extraordinarios.
gracias a todas esas situaciones complicadas, aún de muerte y persecución, gracias a ello, el Evangelio ha sido predicado, hermanos, durante todo el tiempo en el cual la iglesia primitiva, desde que empezó la iglesia primitiva hasta nuestro tiempo. Y va a seguir siendo predicado porque eso es lo que el Señor nos ha dicho. Pero ha sido necesario que la iglesia padezca. Ahora, algo muy importante, hermanos, es lo que el escritor de la carta le dice a la iglesia. Dice que se acuerden, que traigan a memoria los días pasados, en los cuales después de que fueron iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso también. Quizá usted recuerde, hermano, cuando conoció al Señor Jesús, seguramente a su vida vinieron muchas situaciones difíciles y pensó también, bueno, si yo he aceptado a Cristo y estoy en el camino del Señor, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Pero esos padecimientos, hermano, fueron solamente momentáneos y para la gloria de Dios usted está aquí y seguramente el evangelio que usted llevó a su hogar también dio fruto y le damos gracias a Dios por ello. La iglesia, hermanos, también, todos como iglesia tenemos padecimientos y los sufrimos, pero es importante que nosotros recordemos, lo que Dios ha hecho por nosotros, y lo que Dios ha hecho por nosotros es algo muy grande. El Señor nos ha dado la salvación, la adopción, la justificación. Así es de que el Espíritu Santo nos da testimonio de todo ello y nos dice que podemos continuar y enfrentar las situaciones difíciles, hermanos, porque el Señor está con nosotros y sus promesas las va a cumplir. El Espíritu Santo nos ayuda a darle valor a lo que tenemos en Dios. Y lo que nosotros tenemos es a un Dios fiel y verdadero. Un Dios que ha escrito promesas para nosotros, que está cumpliendo y cumplirá todavía. En el versículo 32 nos habla de recordar. Nosotros vamos a recordar las cosas que hemos vivido, pero solamente para engrandecer el nombre de Dios y no para quedarnos en la tristeza, sino para alabar y bendecir el nombre de Dios. El versículo número 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estamos en medio de la prueba y de los padecimientos, somos susceptibles a perder esa confianza en nuestro Dios. El escritor nos está instando: no pierdan su confianza. ¿Qué puede hacer que nosotros perdamos esa confianza? Algunas veces permitir que la situación nos sumerja en todo lo negativo que hay en ella y todo lo negativo que vemos. Cuando dimensionamos lo negativo mayor que nuestro Dios, nos puede hacer perder esa confianza en Él. También ver la situación en la dimensión real, hermanos, no como pensando que no existe. Sí está, pero yo lo debo ver con los ojos de la fe, confiando en Dios, sabiendo que Él es el que va a dar la respuesta, el resultado, que Él va a mover incluso voluntades, hermano, para que Dios traiga una respuesta favorable y buena a la situación que estoy viviendo. Entonces, cuando yo dimensiono lo real de la situación, eso también me puede hacer perder mi confianza. Nosotros tenemos en la palabra de Dios, hermanos, y en la obra de Dios la garantía de por qué podemos confiar en Dios, hermano. Dios es fiel y es verdadero. En su palabra el Señor nos da muchos versículos en donde vemos la fidelidad de Dios, que es parte de su naturaleza para con nosotros. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Confiar en Dios, hermanos, nos trae como resultado bendiciones impresionantes. Y yo puedo decirle, hermano, aún en medio de las situaciones en donde quizá el resultado no era el que queríamos, en donde el resultado de la prueba, hermanos, fue doloroso, en medio de esa situación, hermanos, nosotros tenemos grandes bendiciones de Dios, grandes resultados en la fe, grandes, hermano, bendiciones espirituales que nos van a permitir ser sostenidos por Dios hacia el final de nuestra vida, hacia las situaciones complicadísimas, hermano. Nosotros no sabemos qué es lo que venga después para la iglesia. Sabemos que va a haber, hermanos, situaciones
muy fuertes, pero ahí Dios nos va a sostener. ¿Por qué? Porque en medio de todas las pruebas que Dios ha permitido en nuestra vida, nosotros no perdimos la confianza en Él. Y sabemos que, dice su palabra, porque confiar en Él tiene grande galardón. El Señor es así de hermoso. Versículo 36, porque es necesaria la paciencia, y aquí el elemento de nuestro tema, porque es necesaria la paciencia. No es opcional en nosotros la paciencia, hermanos. La Biblia dice que es necesaria para nuestra vida. Esa formación del fruto del Espíritu Santo en paciencia, de la paciencia, hermanos, es necesaria para nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para qué? La palabra paciencia, hermanos, en el griego significa la capacidad de continuar en pie a pesar de las circunstancias difíciles, no asumiendo una complacencia pasiva, sino con la entereza de quien resiste activamente ante los inconvenientes y el fracaso. Eso es la paciencia. Ese es el fruto del Espíritu Santo en nosotros, hermanos. ¿Quién produce la paciencia? Indudablemente el Espíritu Santo, como un fruto que da en cada hijo de Dios. En este proceso de madurez espiritual donde nos lleva a ser como Cristo y ser para Dios gratos como lo fue nuestro Señor Jesús, así como para ser un motivo de su gloria y de su complacencia. Por eso es necesario que el Espíritu Santo forme en nosotros paciencia. No es opcional. Los hermanos que piensan, no le pidas a Dios paciencia porque se van a meter en pruebas. La Biblia dice, es necesaria la paciencia. La necesitan como parte de su desarrollo sano espiritual. ¿Cómo la desarrolla el Espíritu Santo? Vamos a Romanos 5:3, hermanos. Romanos 5:3. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Una de las formas en las que el Espíritu Santo usa para crear en nosotros esta paciencia son las tribulaciones. Y ciertamente no es agradable, hermano. No es agradable estar triste, no es agradable llorar, no es agradable en el momento quizá angustiarse, porque todo eso es normal. No es agradable, pero sabemos que en nosotros, en los hijos de Dios, todo esto va a traer un fruto de bendición impresionante, una dádiva grande y hermosa, necesaria. Y ahorita vamos a ver para qué la necesitamos. Verá qué hermoso es Dios con nosotros. Muchos de los siervos de Dios en la palabra experimentaron, hermanos, tribulaciones. Pablo, lo recuerda, hermano, también cuando en su viaje hacia Roma, hermanos, él padeció una serie de cosas impresionantes, hermano, ese naufragio, después la mordedura de la serpiente, hermanos, pero en todo tiempo el Señor lo fue fortaleciendo, y aunque vivió la tribulación, hermano, estaba siendo fortalecido por Dios. Y con nosotros pasa exactamente lo mismo. Vivimos la tribulación, en medio de ella somos fortalecidos, y el Espíritu Santo empieza a producir el fruto de la paciencia en nosotros. Él trae a nuestra mente la palabra que Dios está cumpliendo en cada uno de nosotros en medio de la prueba. El Señor trae promesas en medio de la prueba. El Señor trae esa fortaleza que necesitamos para que nosotros con Él, tomados de la mano, podamos pasar. ¿Y sabe qué, hermano? Podamos pasar esa prueba, pero glorificando a Dios, sin tener como resultado amargura, sin que haya depresión en nuestra vida, hermano. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros los cristianos en medio de la prueba, produciendo solo la paciencia que es necesaria en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Dios. El Señor Jesús también padeció con esa paciencia que lo caracterizó,
Pedro y todos los grandes siervos de Dios en su palabra, pero nosotros en este tiempo también, hermano. ¿Y sabe qué? Si usted tiene un testimonio, muchos testimonios de haber estado en la tribulación y ver cómo el Espíritu Santo produjo paciencia en usted, hermano, compártalos, porque van a ser de edificación y testimonio poderoso en nuestro Dios. Vamos al segundo versículo. Así es de que el Señor produce, el Espíritu Santo produce paciencia en nosotros a través de las tribulaciones. Y Santiago 1:3, hermano, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y no se está hablando, cuando se está hablando de la prueba de la fe, hermanos, se está hablando precisamente otra vez de pruebas, de tribulaciones, de problemas en esta tierra. Cuando Dios permite que seamos nosotros, que atravesemos este tipo de situaciones, es para que nuestra fe sea probada y se prueba para ver si es genuina. Dios conoce nuestro corazón, el Espíritu Santo lo escudriña todo. Así es de que lo que Dios hace es precisamente a través de la prueba de nuestra fe que nosotros podamos ver, hermano, si nuestra fe es genuina. Así de que en medio de la prueba no perdamos la confianza. Ahí está el Señor. Podemos contarle la situación, cómo la estamos encarando, qué es lo que sentimos, qué es lo que estamos viviendo, y platicárselo y poner delante de Él aquellas emociones, actitudes o acciones que el Espíritu Santo nos está diciendo en ese momento que no son acorde a lo que nosotros somos, y pedirle a Él que forme en nosotros esta paciencia que nos permite actuar de manera correcta espiritualmente, guiada por el Espíritu Santo, con firmeza, con valor, agradando a Dios, y añade, fíjense, el trabajo del Espíritu Santo, el gozo en medio de la prueba. Valor, entereza, firmeza, obediencia y gozo para nuestro Dios. La paciencia no es resignación pasiva ante las circunstancias, hermano, adversas, sino firmeza y valor que nos ayudan a resistir con valentía. Entonces padeceremos tribulaciones y pruebas a nuestra fe. Ambas las usará el Espíritu Santo para crear paciencia en nosotros. Y la paciencia trabajará y dará su fruto en dos sentidos, hermano. El primer sentido es para hacernos constantes y tener la capacidad de resistir, de ser perseverantes ante la situación adversa. Y el segundo sentido es hacernos desarrollar en nosotros la firmeza y la voluntad para resistir con valentía las pruebas, las frustraciones de las situaciones adversas. En ese sentido va a trabajar el Espíritu Santo. La paciencia es un elemento necesario para que, dice la palabra de Dios en el versículo 36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ahí está hablando el Señor de obediencia. Paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, hermano, para que teniendo obediencia, para que actuando, viendo lo que el Señor nos dice en su palabra, no actuando en lo que pienso, en lo que siento, en lo que decido hacer de manera quizá muchas veces sin pensar, sino yendo a la palabra de Dios y haciendo esto, dice el versículo 36, obtengamos la promesa. Y pensamos en la promesa grande y hermosa de estar con el Señor cuando muramos, pero yo creo que también aplica, hermano, para las promesas que el Señor cumple en nosotros en esta tierra. Es necesaria la paciencia para que obedeciendo podamos obtener esas promesas. Si nosotros queremos obtener estas promesas de Dios que nos ha dado como padre a un hijo, hermano, es necesario que sea formado en nosotros paciencia y que nosotros obedezcamos la palabra de Dios para que podamos obtener estas bendiciones, estas promesas hermosas que Dios nos ha dado, hermanos. Dios nos ama muchísimo, somos sus hijos, y Él ha creado en este versículo 36 del libro de los Hebreos, capítulo 10, hermanos, una idea muy clara de lo que tenemos que hacer para recibir la bendición. Así de que, hermanos, si el Espíritu Santo pone en nuestra vida tribulaciones, problemas, situaciones difíciles, hermano, vamos a confiar en el Señor, porque lo que está haciendo Él es precisamente producir esa paciencia que nos es necesaria para obtener promesas. Dios le bendiga, hermano.
Le agradecemos a Dios por este mensaje que nos ha dado. Le pedimos que si usted tiene alguna sugerencia o algún comentario, envíe mensaje a las direcciones que van a estar apareciendo en pantalla. Vamos a orar para despedirnos. Padre, te agradecemos por este mensaje que tú nos has dado. Te pedimos que nos permitas atesorarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, poderlo llevar a cabo en nuestra vida diaria para finalmente a ti darte toda la gloria y la honra, Padre, porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús hemos llevado a cabo todo este servicio. Amén. Hermanos, vamos a despedirnos con el texto que acostumbramos, que está en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Y dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén.